Gracias, buenos días. Gracias, Carolina. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les ha ido? Bueno, ¿cuántos estamos ya aquí presentes? 62. Ah, faltan 40. Muy bien, los que no madrugan. Pues miren, voy a empezar diciendo que me complace mucho reencontrarme con varios de ustedes. Aquí veo muchas personas conocidas por fortuna. Y suelo decir que cuando me encuentro con personas conocidas ya de inmediato se me pasa el susto para hablar ante el público, de manera que vamos a hacer una jornada, es una jornada pequeña que está inspirada en un elemento esencial, y es que debido a que el Instituto Nacional de Contadores, que es de nuestros afectos, suele hacer jornadas de capacitación y tiene mucha actividad académica. El año pasado se dio la reforma tributaria, ley 1607, y debido a que yo estuve de viaje, no pude ayudarle al instituto en ninguno de los eventos que organizó. Cuando yo regresé de mi viaje, pues ya con el instituto no pudimos cuadrar nada porque ellos ya tenían todo perfectamente organizado. A mí me gusta ayudarle al instituto. Y entonces, habiendo pasado este primer tramo de la dificultad que tenemos cotidiana en el trabajo, llamé a Carolina un día hace un mes y le dije: hola Carolina, yo quiero hacerle una conferencia al instituto para que hablemos de 2 o 3 tonterías, pero realmente era pretextando vernos la cara, como en efecto lo estoy logrando. O sea, eso es lo que, y tomarnos un café y conversar unos minutos y actualizar algunas cosas. Y hemos buscado pretexto en 2 temas que son novedades reglamentarias, y lo vamos a hacer, yo pienso, de una manera tranquila. Tenemos cerca de 2 horas para poderlo hacer. Como es mi costumbre, la metodología es que yo voy a ir hablando del tema y ustedes agárrense a preguntar, que aquí entre todos resolvemos los temas y sacamos conclusiones que sean útiles. ¿De acuerdo? No es mucho lo que vamos a ver, pero sí quisiera que deriváramos utilidad de lo poco que vamos a ver. He propuesto 2 temas, uno que es un poco más apacible hoy en día, que es el de la retención en la fuente del CRE, y el otro que nos está generando las 48.000 dudas, que es el de la retención en la fuente de empleados. Obviamente, yo pudiera hacer ese tema en un día completo y lo haríamos bellísimo, pero pues considerando que se trata de una conferencia limitada en el tiempo, pues vamos a hacer comentarios también limitados, aunque vuelvo y digo, ojalá podamos hacerlos útiles. Yo necesito saber cómo voy a operar el tema para mover las láminas, si yo lo voy a hacer, si usted me lo va a ayudar, si hay algún aparato remoto. Carolina, se fue Carolina, porque pues yo supongo que esta cosa funciona. Oiga, entre otras cosas, los que no conocen, les presento el monachito. Los que no lo conocían. Este monachito identifica la página web de la empresa editorial a través de la cual estamos haciendo los libros. El último libro que yo he escrito es el libro de análisis y entendimiento de la reforma tributaria. Pero este no es un libro hecho artículo por artículo como usualmente lo habíamos hecho, entre otras cosas, porque los libros de reforma tributaria, hace 2 años, cuando salió la ley 1429 y 1430, yo saqué un libro y un CD, primera forma de virtualizar el libro o de digitalizarlo, pero el libro era la ley comentada en artículos. No, en este caso dije yo, vamos a hacer una cosa distinta, y aunque se llama Análisis y Entendimiento de la Reforma Tributaria año 2012, este libro realmente son 10 capítulos, es un libro, no es comentarios de la reforma, es un libro a donde ustedes encuentran un capítulo completo con el tema de la retención en la fuente de empleados. Aquí ya está explicado todo, inclusive este que traigo hoy, que hay unos ejemplares para la venta, ya está actualizado con el decreto 1070 y con el decreto 862. Este salió hace 15 días al mercado. Está actualizado con lo último que hay de novedades reglamentarias. Pero son 10 capítulos donde se habla de las amnistías, donde hablo de la propiedad horizontal, capítulo importantísimo para mí, cuál es la situación tributaria de las propiedades horizontales después de la reforma tributaria.
Hay un capítulo de impuesto a las sociedades, hay otro capítulo de impuesto de renta para las personas naturales. Aquí se explica absolutamente todo lo relacionado con el IMAN, con el IMAS, hay ejemplos, etcétera. Todo el capítulo de retención en la fuente, como les decía, de empleados. Hay un capítulo de aportes a los fondos de pensiones. Ese es un tema que tampoco nunca se ha escrito, se ha dicho mucho y como que no hay nada recogido. Entonces está recogido, está el IVA, está el impuesto nacional al consumo. Como les digo, son 10 capítulos y aunque se llama Análisis y Entendimiento de la Reforma, este es realmente un libro que puede servir de base de consulta para los distintos temas que están ahí. Son temas traídos de la reforma, pero son temas desarrollados complementariamente con otras cosas. Ustedes van a encontrar, voy a hablar, el fenómeno de subcapitalización. Ese es un tema nuevo, subcapitalización. Pero la subcapitalización está desarrollada en un solo capítulo. Y me he dado a la tarea de investigar qué supone la subcapitalización en otros países y cómo nosotros la incorporamos y qué dificultades tiene y cuáles son las fórmulas matemáticas que habría que utilizar desde el punto de vista del balance, etcétera, etcétera. Digamos, es más un texto de guía, de orientación sobre los temas que nos trajo la reforma tributaria. Entonces se los dejo a disposición, los hago comentar, pero buenos días, estaba haciendo el comentario por el monachito, porque es el monachito que identifica la página web de la empresa editorial que se llama Editores H, H con H, H-A-C-H-E, editoresh.com es la página web a donde se puede conseguir, porque entre otras cosas el libro también se consigue en versión virtual, en versión electrónica. Yo puedo adquirir el libro en papel o lo puedo adquirir en versión electrónica y cada vez que necesite lo único que tengo es la necesidad de punto de conexión a internet y desde cualquier aparato accedo a través de la clave, accedo a la página, leo mi libro, lo subrayo, le hago comentarios y cierro y me guardan y etcétera. Entonces ese es el tema. Pero ya les presenté al muñequito, se parece mucho a mí, pero pues es un muñequito muy agradable, porque eso además algunos de ustedes ya conocen la historia, eso fue hecho por mi hija, que estudia diseño industrial, y entonces un día le dijo, papá, tú tienes cara como de caricatura, y entonces aquí te hago esto. Entonces, por eso es más motivante el tema. Bien, no hay problema, yo intento hacerlo aquí, si es que pasa, ¿no? Bueno, tenemos el primer problema tecnológico y es que yo necesito que me pasen las láminas, Carolina, porque no... ¿Ya? ¿Pasaron? ¿Cómo lo hizo? Ah, ok. Bueno. En primer lugar... Ok. Entonces, en primer lugar vamos a hacer algunas reflexiones sobre el impuesto de renta para la equidad. Como les dije, muy pequeñas, pero quiero que ustedes hagan todas las preguntas que tengan alrededor del tema. No es lo mismo haber hablado del impuesto a la equidad hace un mes que hablar hoy. Porque hoy ya hemos cometido los errores y hoy los hemos consolidado, ya hemos aprendido de los errores. Pero, ¿qué quiero decir en relación con el impuesto a la equidad? Varias cosas. La primera, que entendamos nosotros que el impuesto de renta a la equidad es un impuesto que entra en la lista de los impuestos nacionales. Esta gráfica ilustra pues la descripción de los impuestos que tenemos en Colombia a nivel nacional. Bueno, no todos, los que me interesan del estatuto tributario. El impuesto de renta y complementarios. Impuesto de renta y ganancias ocasionales, por supuesto. El impuesto al patrimonio, el impuesto a las ventas, el impuesto nacional al consumo, el gravamen a los movimientos financieros, el impuesto de timbre que sigue existiendo. Algunas personas creen que no existe timbre, pues claro que sigue existiendo, lo que pasa es que está más limitado, pero sigue existiendo el impuesto de timbre. Y finalmente ahí, en el último botoncito, el impuesto de renta a la equidad. ¿Por qué la importancia de esa gráfica? Porque debemos entender, debemos saber que el impuesto de renta para la equidad es un impuesto a las ganancias, pero no es impuesto de renta y complementarios. Y siendo impuesto de renta o impuesto a las ganancias, pareciéndose mucho al impuesto de renta, no son iguales, son distintos. Y eso tiene una ciencia. Tranquilo, yo las paso. Sí, no se preocupe, sin problema. Eso tiene una ciencia, y la ciencia es que el impuesto de renta a la equidad es parecidísimo al impuesto de renta y complementarios, pero no es el mismo. Es un nuevo impuesto de naturaleza similar al impuesto de renta, pero distinto.
al impuesto que conocemos de impuesto de renta. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y eso como qué sentido tiene? Claro, tiene todo el sentido del mundo desde el punto de vista de lo legal, porque los problemas hay que resolverlos de acuerdo con la normativa que regula el impuesto en particular. ¿Por qué digo esto? Miren, una primera pregunta que se ha hecho la gente es: oiga, para efectos de descontar la retención en la fuente del CRE a los servicios de vigilancia y a los servicios de aseo y cafetería, integrales de aseo y cafetería, ¿cuál es la base para liquidar esa vaina? ¿Cierto que es el IU? Le dicen a uno, porque la reforma tributaria trajo una norma para efectos del IVA que dijo, para efectos del IVA usted debe cobrar el IVA del 16% sobre el IU, que no puede ser inferior al 10%. Y luego tiene un parágrafo de ese artículo que dice: esta misma base se utilizará para efectos de impuesto de renta y para efectos de impuesto de industria y comercio. Entonces, cuando la gente lee este parágrafo en ese artículo, observa que allí dice: la base aquí establecida aplica para el impuesto de renta. Ah, como el impuesto a la equidad es un impuesto de renta, entonces yo le voy a poner la misma base. Pues no, señor. Ese impuesto de renta a que se refiere la norma del IVA, cuando hace la remisión para permitir que la retención de renta se haga sobre la misma base, aplica para impuestos de renta y complementarios, para el primero que vi antes, pero no aplica para el CRE. Y entonces, si usted ya está resolviendo una primera pregunta: ¿sobre qué base le voy a aplicar la retención en la fuente del CRE a las actividades de vigilancia? Pues hombre, sobre el valor de la factura, que no es sobre el IU. ¿Por qué no es sobre el IU? Porque son muy parecidos, pero no son los mismos. Advierto, por favor, esto que estoy diciendo hoy puede cambiar mañana, porque hasta el día de antier hubo un decreto, no antier, me equivoqué, hasta hace un mes hubo un decreto reglamentario, un proyecto de decreto reglamentario que se publicó, que se dejó en la página para comentarios, y allí los señores de aseo y los señores de vigilancia lograron convencer a la DIAN para meter un artículo que diga que para efectos del CRE la retención también se descuente sobre la base especial, sobre la IU. Pero mientras esa norma no exista, ustedes descuenten la retención en la fuente sobre el valor total. Enseguida otra persona levanta la mano y dice: oiga, pero un momentico, entonces, ¿cómo es la vaina? Porque es que empresas de transporte. ¿Y qué tiene que ver las empresas de transporte? Pregunta uno. Dice: no, lo que pasa es que acuérdese que también el estatuto tributario tiene una regla para los transportadores de carga que dice que para efectos tributarios en el transporte de carga se determina el valor que uno le factura al cliente. Uno debe contabilizar como empresa de transporte de carga, debe reconocer el ingreso con destino a los dueños de los camiones como un ingreso para terceros y el resto como un ingreso propio. Y entonces la pregunta enseguida es: oiga, ¿y esa vaina tiene incidencia frente al impuesto de renta para la equidad? Y ahí la respuesta es distinta a la que di antes. Sí, tiene incidencia. Oiga, ¿pero por qué? Eso parece contradictorio. ¿Usted por qué nos dice que para uno sí y que para el otro no? Señor, por la forma como está concebida la disposición legal. Cuando usted lee la norma del estatuto tributario que regula el tema del transporte de carga, dice: para efectos de impuestos nacionales, el ingreso se distribuirá así. Para efectos de impuestos nacionales. Allá ya no me dice para efectos de impuesto de renta, me dice para impuestos nacionales. Y los impuestos nacionales, pues está el CRE y está el impuesto de renta. Por eso sigue el mismo comportamiento. ¿De acuerdo? Esa es como la percepción que quiero dar a partir de este comentario, porque ustedes van a encontrar probablemente cosas relacionadas en donde el estatuto tributario dice impuesto de renta y complementarios. Miren, les voy a decir esto. Cuando ustedes leen la parte de precios de transferencia, en precios de transferencia hay un artículo también en el estatuto tributario. Me he abstenido de citar normas, simplemente lo voy a decir así. En el estatuto tributario hay una norma que dice que cuando se desarrollen operaciones entre vinculados económicos deberán realizarse con el exterior, ¿no?
deberán realizarse a precios de mercado, lo que llama uno el principio de plena competencia o el arm's length que establece la ciencia tributaria. Cuando usted haga operaciones con vinculados económicos, pero ¿qué dice ese artículo del estatuto? Dice, para efectos de impuestos sobre la renta y complementarios, las operaciones que se efectúen entre vinculados deberán respetar el principio de plena competencia. Para efectos de impuestos de renta y complementarios. Oiga, ¿cómo les parece que el CRE no tiene precios de transferencia? En consecuencia, ¿de acuerdo? ¿Y por qué no lo tiene? Por lo mismo, porque son impuestos muy parecidos, pero son distintos. Los elementos del impuesto al CRE son distintos a los elementos del impuesto de renta, aunque se parecen, porque tienen ingresos, tienen costos, tienen gastos. ¿De acuerdo? Espero que me comprendan que estoy entonces dando un mensaje en el sentido de que se parecen, pero yo no puedo resolver los problemas de CRE con los temas de renta. No los puedo mezclar. Tienen soluciones distintas. Su pregunta. Aquí, por favor. En empresas de servicios temporales. Entonces, sí, él cree sobre el valor total de la factura. ¿También? Sí. Sí, porque es la misma regla de las empresas de aseo, vigilancia, temporales de empleo y los servicios de las cooperativas. Lo que pasa es que las cooperativas pues están en una situación distinta porque las cooperativas no son sujetos pasivos del CRE. Entonces ellas están por fuera del problema y ellas no están sometidas a retención. Pero la base especial, en este momento, hasta que no salga el decreto reglamentario, la retención en la fuente, Martica, acuérdense, la retención en la fuente es aplicada sobre el valor de la factura y no sobre el margen ni sobre nada, para este caso que es una base especial. Señor. Buenos días, me pregunté sobre cuando hay intermediarios en venta de etiquetes, ahí se aplica sobre como el transporte de carga. Pero es que en la intermediación de venta de etiquetes, por ejemplo, pensemos los tiquetes aéreos. Yo soy la agencia X y yo vendo tiquetes. Cuando yo vendo tiquetes, estoy recibiendo un ingreso para la aerolínea, ¿de acuerdo? Y las aerolíneas son autorretenedoras, entonces ellas se hacen la autorretención sobre el valor de venta del tiquete. Y el intermediario lo que le cobra es una comisión a la aerolínea, de tal manera que su ingreso es la comisión. Y es sobre la comisión que se hace la retención en la fuente del CRE, o que paga el CRE, es el monto de su ingreso. Sobre el ingreso que percibe él, pero de la aerolínea, no sobre el valor de venta del tiquete, porque claramente cuando yo compro el tiquete a la agencia de viajes, estoy comprándole un tiquete a Avianca, no a la agencia de viajes. Y ese tiene además el fenómeno de la autorretención. Bien, entonces, señora. El transporte de pasajeros por carretera, que también hay ingresos, lo mismo que el de carga, ingresos para terceros y el ingreso para los afiliados. Entonces, cuando uno presta servicios institucionales, por ejemplo, en el caso del individual, de taxi aquí en Bogotá, entonces uno le presta el servicio al Banco de Bogotá. Sí. Entonces, el ingreso, hay ingreso para terceros, ingresos propios. Sí. Nosotros cuando facturamos, es decir, el impuesto al CRE es solamente sobre los ingresos propios y el de terceros. Permítame, ahorita voy a irle respondiendo ese tema porque ahí tenemos una gran dificultad y es si estamos frente al fenómeno de la autorretención o de la retención descontada, porque hay una diferencia en la solución del tema. Voy a avanzar y ya tomo la precaución de responderle su pregunta. Gracias. Permítanme, avanzo en esto. Cuando hablamos del CRE, obviamente uno tiene que hablar de los elementos del CRE. Ya sabemos que no es igual al impuesto de renta, aunque se parecen, ¿sí? Es un impuesto a las ganancias, pero no es el mismo impuesto de renta. Conclusión. Segundo tema, ¿quiénes son los que pagan impuesto a la equidad? Pues también lo tenemos suficientemente aprendido. Los únicos sujetos pasivos y que por tanto se someten a la retención del CRE son las personas jurídicas y entes asimilados que sean contribuyentes del impuesto sobre la renta. Y también son sujetos pasivos las sociedades y entidades extranjeras que tengan en Colombia una sucursal o un establecimiento permanente. Si usted le hace una compra a una petrolera, pues la petrolera es una sucursal en Colombia y como es sucursal en Colombia, ella es sujeto pasivo del CRE.
Me interesa sobre todo el primero, las sociedades y demás personas jurídicas y entidades asimiladas que sean contribuyentes del impuesto sobre la renta. Ahí hay un doble atributo. Para ser sujeto pasivo del CRE, usted tiene que ser persona jurídica y segundo, tiene que ser contribuyente del impuesto sobre la renta. Porque es que hay personas jurídicas que no son contribuyentes del impuesto sobre la renta. En el estatuto tributario, el artículo 22 determina que hay muchas entidades que son personas jurídicas pero que no son contribuyentes. Alguien de pronto le puede preguntar, oiga, yo le estoy pagando a Bogotá por tal cosa, ¿le debo descontar la retención del CRE? Todo el mundo sabe que no, pero ¿cuál es la razón si Bogotá es una persona jurídica? La razón es porque él es no contribuyente del impuesto sobre la renta. Nos toca entonces repasar la lista de no contribuyentes. Los invito a que lean el estatuto tributario en la disposición que habla de los no contribuyentes para saber quiénes no lo son. Sin embargo, más importante que eso es verlo por el lado contrario, es decir, definitivamente quiénes no son sujetos pasivos del CRE. Y miren, si no es sujeto pasivo, usted no le puede hacer retención en la fuente. Y deje de preguntarse cosas vanas. Porque, oiga, lo que pasa es que sí, la norma, y le dicen a uno así además, es que la norma dice que las personas jurídicas, lo que pasa es que yo le estoy pagando a una persona natural, pero él me emite factura y me cobra IVA. Él es del régimen común. Entonces, ¿usted está seguro que no hay que hacerle retención del CRE? Señor, que no. Porque es que el tema del IVA no sirve para nada en este caso. A mí no me importa si usted es del régimen común, si usted es simplificado, si tiene una actividad grabada, si tiene una actividad excluida, si tiene... No importa, frente al IVA no me importa. Lo que me importa es que usted es persona natural y como usted es persona natural, no tiene CRE. Entonces, páguele a la persona natural y no le descuenta CRE. Tampoco le descuente a quienes no son contribuyentes. Bueno, donaciones y asignaciones modales, me lo paso. Pero a los no contribuyentes, es que yo le estoy pagando la cuota de no sé qué vainas a la propiedad horizontal. ¿Sí? Y entonces, ¿le hago o no le hago? Pues hombre, ellos son no contribuyentes, aunque en la ley 1607 tienen una posibilidad de ser contribuyentes. Entonces los sacamos por otro lado, ya les voy a explicar. Pero es que yo le estoy pagando a la universidad, es que yo le estoy pagando al sindicato, es que yo le estoy pagando a la empresa de mejoras públicas. Esas entidades son no contribuyentes, no hay retención. Las sociedades y entidades extranjeras que no tienen sucursal y los demás sujetos que no sean contribuyentes del impuesto de renta. Aquí destaco el comentario respecto de personas naturales, pero sí viene una circunstancia bien importante que es la no sujeción pasiva que expresamente determinó la ley para los entes que no tienen ánimo de lucro. Porque aquí la ley se desprendió del impuesto en función del fin de lucro. Si usted es contribuyente del impuesto de renta, pero no tiene ánimo de lucro, usted no es sujeto pasivo del CRE. ¿Y quiénes entran ahí en esa lista? Pues la que tengo aquí y me falta. Primero, las fundaciones, las corporaciones, las asociaciones. ¿En qué régimen están ellos, Abelina? Están en el régimen especial. El régimen especial, pues es especial, pero los que están en el régimen son contribuyentes y son personas jurídicas. Pero son entidades sin ánimo de lucro. Estas entidades son por naturaleza entidades sin ánimo de lucro. Razón por la cual cuando yo le pago a la fundación, a la corporación, etcétera, pues ella, aunque sea persona jurídica y aunque sea contribuyente, no paga impuesto a la equidad, ni yo le voy a hacer retención en la fuente a la equidad, porque son entidades sin ánimo de lucro. Hace un momento dije, las cooperativas están exentas del problema. ¿Por qué razón? Porque las entidades cooperativas, desde la ley de creación de las cooperativas, son entidades sin ánimo de lucro. Si yo le pago a una cooperativa, cualquiera que sea la cooperativa, yo no le hago retención en la fuente del CRE porque ellos son sujetos sin ánimo de lucro y los entes sin ánimo de lucro no son contribuyentes del impuesto a la equidad. Las cajas de compensación son entidades sin ánimo de lucro. Las asociaciones gremiales, como por ejemplo el Instituto Nacional de Contadores Públicos. ¿Quién de ustedes cuando pagó los que les cobraron, entiendo que les cobraron hoy por venir? Eso le pasa a justos por pecadores, porque me dijeron les vamos a cobrar porque la gente confirma que viene y deja la plaza vacía. Entonces al menos que pierdan la plata. Yo le voy a decir a Carolina a ver si les devuelven la plata.
A los que vinieron, por supuesto. Sí, para que ayuden para comprar el libro, porque claro, ¿sí o no? Eh, les decía que las asociaciones gremiales son entidades sin ánimo de lucro. Si ustedes miran, el Instituto Nacional de Contadores Públicos es una asociación gremial, el gremio de los contadores públicos, y esta es una entidad por naturaleza sin ánimo de lucro. Por esa razón nosotros en el instituto no pagamos CRE, y por esa razón, aunque usted no lo crea, cuando usted pagó la plata que le han cobrado por el seminario, por el evento, etcétera, usted no le descontó retención en la fuente del CRE, y hay de aquel que le haya descontado, va a devolverla. Los fondos de empleados tampoco. Los fondos de empleados por naturaleza son entidades sin ánimo de lucro. Las propiedades horizontales que las mencioné, sin embargo usted en este momento tiene digamos, porque es que usted le va a pagar el alquiler del salón comunal allá en el edificio donde usted vive. Pues esa vaina no es actividad comercial, ni es actividad industrial, ni es actividad de nada. Eso no hace que la propiedad horizontal se vuelva contribuyente. Pero no voy a hablar de la propiedad horizontal de mi casa, voy a hablar de la propiedad horizontal que supone Unicentro. ¿De acuerdo? Porque ustedes llegan a Unicentro y ya uno casi no puede ni moverse de ver los negocios en los pasillos que son halls comunes de la comunidad. Pero, pues entonces yo estoy promocionando mi carro, la concesionaria de vehículos, entonces ellos ponen un espacio, les hacen la concesión del espacio. Allá hay una explotación comercial del espacio. Y al haber explotación comercial del espacio, Unicentro se vuelve contribuyente bajo el régimen especial. Sin embargo, enseguida nos preguntamos, oiga, cuando yo, concesionario del espacio, le pago a Unicentro por la concesión del espacio, ¿le debo descontar retención del CRE? Respuesta, no. ¿Pero por qué no, señor? Explíqueme. Porque de acuerdo con la norma que crea las propiedades horizontales, estas son entidades sin ánimo de lucro. Las propiedades horizontales son por definición personas jurídicas sin ánimo de lucro. Y entonces, como las entidades sin ánimo de lucro no son sujetos pasivos del CRE, pues yo ya sé que no le descuento retención. Así, para efectos de impuesto de renta, estén sometidos al régimen tributario especial por esas actividades de explotación comercial. Zoraida. Doctor, hablamos de que las personas naturales no interesan si son sujetas al IVA o no. Correcto. Pero hay muchísimas personas naturales que en este momento, incluso por sus montos y demás, reportan información exógena, tienen su local comercial, los ingresos, obviamente al reportar estamos hablando de una buena base de ingresos y demás. Son distribuidoras, son fabricantes y demás, ¿tampoco se les haría el CRE entonces? No, de ninguna manera. Por eso dije, a las personas naturales no nos importa saber, sino que son personas naturales. ¿Sí? No nos importa si son hijos naturales o no, sino personas naturales. Señora, espérese el micrófono y si no nos regaña, porque esta niña me salió regañón. Doctor, ya en uno de los últimos comunicados que vi de prensa de la DIAN, en el portal de la DIAN dice que a partir de 800 millones para personas naturales. No, pero es que a veces, mire, a la DIAN hay que echarle a la SIC, a la Superintendencia de Industria y Comercio, por publicidad engañosa. Pero eso fue la semana pasada. Sí, porque ¿cómo les parece que en estos días salió, qué fue lo que yo vi en la página web de la DIAN el viernes? Una cosa del CRE, que decía que tenía, y dice las personas naturales y jurídicas, sí, es de la sujeción, sí, pero no, miren, no le paren bolas a eso, hay que pararle bolas a la ley. ¿De acuerdo? Y en la ley está perfectamente claro que las personas naturales no son sujetos pasivos del CRE. Y entonces, usted reporta medios magnéticos, Zoraida, sí, usted reporta medios magnéticos. Y usted es responsable del IVA, claro, y usted emite factura, y usted hasta lleva una contabilidad organizada, y etcétera. Ninguno de esos temas sirve para calificar el manejo del CRE. Porque en el CRE lo que importa es que usted es persona natural. Nosotros, como personas naturales, no somos sujetos pasivos del CRE. Y punto.